¿Alguna vez has sentido que no estás solo? Que dentro de ti, en lo más profundo de tus órganos, existe una presencia que no te pertenece. No es un parásito, ni una enfermedad. Es una parte de otra persona que vive, respira y piensa dentro de ti. Se llama microquimerismo y es el secreto más extraño de la evolución humana. Siempre nos han dicho que somos individuos únicos. Un solo ADN, un solo cuerpo, una sola identidad. Este documental está basado en Número 1, estudio de la Universidad de Washington 2012, publicado en PLOS ONE. Es el que descubrió ADN masculino en el cerebro femenino. Número 2, investigación del Icahn School of Medicine 2015. Demostró que las células fetales migran al corazón de la madre para reparar tejido después de un infarto. Caso de el quimerismo de Jane, Lydia Fairchild. El caso legal donde el ADN de una mujer no coincidía con el de sus propios hijos. Empieza con el caso de 1994 del Centro Infantil Johns Hopkins, una mujer que nunca tuvo hijos varones, pero que tras una biopsia descubren que tiene células con el cromosoma Y masculino en su cuerpo. Pero ¿y si te dijera que la ciencia acaba de descubrir que esa es una de las mentiras más grandes de la biología? En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, hay células viviendo en tu corazón y en tu cerebro que no te pertenecen. Tienen un código genético distinto, un origen ajeno, y lo más inquietante de todo, parecen tener su propia voluntad. La idea de que eres una sola persona está a punto de desmoronarse. En realidad, eres una colonia. En 2012, científicos en Seattle analizaron el cerebro de decenas de mujeres. Lo que encontraron desafió las leyes de la genética. El 63% de ellas tenían cromosomas masculinos en sus neuronas. ¿Cómo es posible? Eran células de sus hijos varones que habían migrado durante el embarazo y se habían quedado allí por el resto de sus vidas. Bienvenido al fascinante y extraño mundo del microquimerismo fetal. Todo comenzó con esta anomalía desconcertante en el laboratorio de Seattle. El equipo de científicos estaba analizando el cerebro de mujeres que habían fallecido a edades avanzadas, buscando pistas sobre enfermedades como el Alzheimer. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras, algo que simplemente no debería estar ahí: el cromosoma Y. Como sabes, el cromosoma Y es exclusivo de los hombres. Estas mujeres, que nunca habían recibido un trasplante ni una transfusión de un donante masculino, habían vivido décadas con neuronas masculinas perfectamente integradas en su tejido cerebral. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron hasta allí? La respuesta no solo fue sorprendente, sino que cambió nuestra comprensión de la maternidad para siempre. Eran los restos biológicos de sus hijos varones, dejados atrás, como una firma genética indeleble durante el embarazo, un eco celular de una vida que ellas mismas habían creado. Durante años, la ciencia nos enseñó que la placenta era una barrera infranqueable, un muro biológico diseñado para proteger al bebé del mundo exterior y a la madre de las células del feto. Pero hoy sabemos que esa idea es completamente errónea. La placenta no es un muro, es más bien un mercado bullicioso de intercambio, un puente de dos vías por el que fluye la vida. Millones de células madre viajan constantemente del feto a la madre a través de la sangre. Pero lo más increíble es que no se quedan ahí flotando sin rumbo. Estas células son viajeras expertas, se aventuran por todo el cuerpo de la madre, exploran, colonizan, y cuando encuentran un lugar adecuado se transforman. Si la madre necesita ayuda, estas diminutas células fetales acuden al rescate. Se pueden convertir en lo que ella necesite: células de piel para curar una herida, células musculares para reparar un tejido dañado, o incluso, como vimos antes, neuronas para integrarse en el cerebro. Es como si el bebé, incluso antes de nacer, dejara un pequeño ejército de células de reparación para cuidar a su madre por el resto de su vida. Piénsalo por un segundo. Una madre que ha tenido un hijo varón lleva células masculinas en su cuerpo, y estas no desaparecen después del parto. Pueden permanecer allí durante décadas. Se han encontrado células fetales en mujeres hasta 50 años después de haber dado a luz. Esto significa que una abuela podría llevar en su interior las células de su hijo, quien ahora es un adulto. Pero la historia no termina ahí.
La transferencia también ocurre en la otra dirección. Células de la madre cruzan la placenta y entran en el cuerpo del feto. Y lo que es aún más alucinante, si una mujer ha tenido varios embarazos, las células de su primer hijo pueden pasar a través de él. Esto significa que los hermanos pueden intercambiar células incluso antes de conocerse, compartiendo un vínculo biológico mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Los hermanos mayores, literalmente, dejan una parte de sí mismos en sus hermanos menores. Somos un mosaico, una colección de identidades genéticas. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Las posibilidades son asombrosas y un poco vertiginosas. Por un lado, el microquimerismo parece ser un mecanismo de protección increíble. Se ha observado que estas células fetales se acumulan en zonas del cuerpo de la madre, que están dañadas o enfermas, como si intentaran repararlas. En estudios con ratones, se demostró que las células fetales migraban al corazón de madres que habían sufrido un ataque cardíaco y se transformaban en células cardíacas funcionales, ayudando a reparar el músculo dañado. También se cree que podrían tener un papel protector contra ciertos tipos de cáncer, como el de mama, aunque la evidencia aún se está estudiando. Es una simbiosis perfecta. El hijo protege a la madre desde dentro mucho después de haber abandonado el útero. Sin embargo, como en toda gran historia biológica, hay una cara B. No todo es color de rosa. Esta mezcla de células también podría estar relacionada con ciertas enfermedades autoinmunes. Cuando el sistema inmunitario de la madre detecta estas células extrañas de su hijo, podría reaccionar de forma exagerada, atacando no solo a las células fetales, sino también a sus propios tejidos. Enfermedades como el lupus, la esclerodermia o la artritis reumatoide, que son mucho más comunes en mujeres, podrían tener una conexión con este fenómeno. Es como si el regalo biológico del hijo a veces viniera con un costo. El cuerpo de la madre se encuentra en un delicado equilibrio, tratando de tolerar a estos inmigrantes celulares sin permitir que su propio sistema de defensa se vuelva contra sí mismo. La ciencia aún está tratando de descifrar por qué en algunas mujeres estas células son beneficiosas y en otras potencialmente dañinas. Pero la parte más alucinante, la que de verdad te vuela la cabeza, es cuando volvemos al cerebro. La idea de que tenemos neuronas con un ADN diferente al nuestro, funcionando en nuestra cabeza, es algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Qué significa tener pensamientos, emociones o recuerdos procesados por células que genéticamente pertenecen a otra persona, a tu propio hijo? ¿Podrían estas células influir en el comportamiento de la madre? Algunos científicos especulan que la presencia de células fetales en el cerebro podría estar relacionada con el instinto maternal, fortaleciendo el vínculo entre madre e hijo a un nivel neurológico. Imagina que el amor de una madre no es solo un sentimiento, sino también una conexión física neuronal con una parte de su hijo que vive dentro de ella. Es una idea poética y a la vez profundamente científica, y la cosa se pone aún más extraña. ¿Qué pasa con los gemelos? Se ha descubierto que en embarazos de gemelos no idénticos es común que intercambien células entre ellos mientras están en el útero. Esto significa que una persona podría nacer llevando células de su hermano o hermana gemela. Así que la próxima vez que escuches a unos gemelos decir que sienten una conexión especial, que a veces saben lo que el otro está pensando, quizá no sea solo una cuestión de crianza. Podría haber una base biológica literal para esa conexión. Podrían estar compartiendo no solo recuerdos, sino también células. Este campo de investigación, el microquimerismo, está reescribiendo los libros de texto de biología. Nos obliga a cuestionar la definición misma de individuo. No somos una entidad única y sellada. Somos ecosistemas andantes, quimeras formadas por fragmentos de otros. Llevamos dentro de nosotros las huellas genéticas de nuestras madres, de nuestros hijos e incluso de nuestros hermanos. Cada abrazo, cada vínculo familiar podría tener un correlato físico, una mezcla de células que nos une de una forma que apenas empezamos a comprender. Esta ciencia nos muestra que la conexión entre una madre y un hijo es mucho más profunda y duradera de lo que pensábamos. No es solo un vínculo emocional o social, es una fusión biológica que perdura toda la vida. La madre le da la vida al hijo,
y el hijo, a cambio, le deja un legado celular que la acompañará para siempre. Somos un tapiz tejido con los hilos genéticos de aquellos a quienes amamos. La próxima vez que te mires al espejo, recuerda, no estás viendo a una sola persona, estás viendo una multitud. Esta es solo la punta del iceberg de uno de los descubrimientos más fascinantes de la biología moderna. ¿Qué otros secretos esconde nuestro cuerpo? ¿Qué otras conexiones invisibles nos unen a los demás? La ciencia sigue investigando, y cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas aún más profundas. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante al interior de nuestro propio cuerpo. Si te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides darle a like, suscribirte para no perderte más exploraciones como esta y compartir este video con todas las madres, hijos y hermanos que conozcas. Quizás les ayude a entender que su vínculo es mucho más fuerte de lo que imaginan. Nos vemos en el próximo video.